La música en la liturgia. El último Concilio Vaticano. Música, liturgia y pastoral. El canto gregoriano y la música polifónica. La Iglesia reconoce el canto gregoriano como el propio de la liturgia romana. En igualdad de circunstancias, por tanto, hay que darle el primer lugar en las acciones litúrgicas. Los demás géneros de música sacra, y en particular la polifonía, de ninguna manera han de excluirse en la celebración de los oficios divinos, con tal que respondan al espíritu de la acción litúrgica a tenor del artículo 30. Edición de libros de canto gregoriano. Complétese la edición típica de los libros de canto gregoriano, más aún, prepárese una edición más crítica de los libros ya editados después de la reforma de San Pío X. También conviene que se prepare una edición que contenga modos más sencillos para uso de las iglesias menores. Canto religioso popular. Foméntese con empeño el canto religioso popular, de modo que en los ejercicios piadosos y sagrados y en las mismas acciones litúrgicas, de acuerdo con las normas y prescripciones de las rúbricas, resuenen las voces de los fieles. La música sagrada en las misiones. Como en ciertas regiones, principalmente en las misiones, hay pueblos con tradición musical propia que tienen mucha importancia en su vida religiosa y social. Dese a esta música la debida estima y el lugar correspondiente, no solo al formar su sentido religioso, sino también al acomodar el culto a su idiosincrasia a tenor de los artículos 39 y 40. Por esta razón, en la formación musical de los misioneros, procúrese cuidadosamente que, dentro de lo posible, puedan promover la música tradicional de sus pueblos, tanto en las escuelas como en las acciones sagradas. El órgano y otros instrumentos musicales. Téngase en gran estima en la Iglesia Latina el órgano de tubos como instrumento musical tradicional, cuyo sonido puede aportar un esplendor notable a las ceremonias eclesiásticas y levantar poderosamente las almas hacia Dios y hacia las realidades celestiales. En el culto divino se pueden admitir otros instrumentos a juicio y con el consentimiento de la autoridad eclesiástica territorial competente a tenor de los artículos 22, 37 y 40. Siempre que sean aptos o puedan adaptarse al uso sagrado, convengan a la dignidad del templo y contribuyan realmente a la edificación de los fieles. Cualidades y misión de los compositores. Los compositores verdaderamente cristianos deben sentirse llamados a cultivar la música sacra y a acrecentar su tesoro. Compongan obras que presenten las características de verdadera música sacra y que no solo puedan ser cantadas por las mayores escole cantori, sino que también estén al alcance de los coros más modestos y fomenten la participación activa de toda la asamblea de los fieles. Los textos destinados al canto sagrado deben estar de acuerdo con la doctrina católica, más aún deben tomarse principalmente de la Sagrada Escritura y de las fuentes litúrgicas. Hasta aquí el texto conciliar. El capítulo 6. Este capítulo tiene 10 artículos que nos dan las pautas para un nuevo enfoque. Se trata de aplicar a la música los principios generales enumerados ya para toda la acción litúrgica. Es en el terreno celebrativo donde música y liturgia se encuentran estrechamente unidas. La música como expresión de fe y que tiene por finalidad la gloria de Dios y la santificación de los fieles. 2 principios de los criterios generales de la Constitución. 2 son los ejes para la acción pastoral respecto a la música: la participación activa de todos los fieles, el carácter de la asamblea litúrgica.
Características de la música litúrgica. Ya no existe un estilo exclusivo de música para la celebración. Para que pueda formar parte de una acción litúrgica, no basta que la pieza musical sea artística o que exalte genéricamente los valores religiosos. Hay todo un ambiente de gestos y acciones en los cuales se entrelazan el arte y la religiosidad. Entonces, la bondad de la música en la liturgia está unida a su finalidad, a su capacidad de santificación. Y la santidad, en este caso, depende de su relación con el texto y la acción misma. Concretamente, en adelante, la música deberá expresar mejor la oración, favorecer el ambiente comunitario, dar mayor esplendor a los ritos sagrados. Otros aspectos. Recorriendo brevemente los otros artículos del capítulo 6, podemos subrayar la intención de los padres conciliares sobre algunos puntos. Se recomienda una verdadera formación musical unida a la litúrgica en todos los ambientes católicos de educación, seminarios, noviciados, escuelas. Sacrosanctum Concilium 115. Manteniendo el órgano de tubos donde lo hubiere. No se rechazan los otros instrumentos musicales que puedan cumplir las finalidades de una celebración digna. Sacrosanctum Concilium 120. Las diversas formas de coro deben ser fomentadas, siempre con el fin de que todo el pueblo participe activamente. Su función será sostener y completar a la asamblea. Sacrosanctum Concilium 114. Deberá ser fomentado el canto religioso popular para lograr una participación masiva de los fieles. Sacrosanctum Concilium 118. Los autores son invitados a componer música que acreciente esta participación de todos. Los textos destinados al canto encontrarán su fuente de inspiración en la Sagrada Escritura y en los libros litúrgicos. Sacrosanctum Concilium 121. Conclusión. Como síntesis, podemos ver en este capítulo 4 grandes aperturas respecto a la historia anterior del concilio. A. Son admitidas todas las formas de arte musical con tal que cumplan las condiciones del artículo 112. La introducción de las lenguas vivas en la celebración abre todo un nuevo capítulo de adaptación y creatividad. C. Se recalca el fomento del canto popular para la completa inserción del pueblo en el servicio del culto. D. En esa misma línea se deberá dar un lugar de importancia al patrimonio cultural de cada pueblo. Los esfuerzos de renovación que fueron acumulándose a lo largo de los años han desembocado en un gran acontecimiento de iglesia llamado Concilio Ecuménico Vaticano XI, 1962-1965. Esta fue una gran asamblea de obispos católicos, más de 2000 reunidos en Roma, bajo la presidencia de los papas Juan XXIII y Pablo VI. Se ocupó en primer lugar de las dimensiones celebrativas de la fe cristiana. Sobre ella deliberó en 15 reuniones generales y el 4 de diciembre de 1963 publicó su primer documento llamado El Sagrado Concilio, y que son las palabras con que comienza. A muchos no les pareció bien, entre tantos problemas que debía afrontar la Iglesia. ¿Por qué dar la primicia de la Sagrada Liturgia? El Papa Pablo VI, el día de la promulgación del documento, nos adelantó la respuesta. Rendimos en esto un homenaje conforme a la escala de valores y deberes. Dios es el primer puesto. La oración, nuestra primera obligación. La liturgia, la primera fuente de la vida divina que se nos comunica. La primera escuela de nuestra vida espiritual, el primer don que podemos hacer al pueblo cristiano que con nosotros cree y ora.